Ok, en la semana 4 vamos a ver solo dos clases de biología, porque pues toca receso el miércoles, así que no vamos a tener una clase. Y las dos clases serán sobre biodiversidad. Son muchas cosas nuevas que a lo mejor no sabían, así que pongan atención y si se revuelven, me dicen para volver a explicarles. Los seres tenemos varias maneras de agruparnos, siendo la principal la especie. Según su definición, una especie son los miembros de poblaciones que se reproducen entre sí en la naturaleza, formando descendencia fértil, no de acuerdo a la apariencia. Aunque la apariencia es útil para identificar especies, no define a una especie como tal. O sea, la apariencia no lo es todo. Por ejemplo, vean a estos dos pajaritos. Están idénticos. A lo mejor uno está más gordito que el otro, pero se parecen bastante. Sin embargo, son especies distintas. Uno es un turpial y el otro es una esturnela, que son especies distintas y se parecen tanto. Pues porque entre ellos jamás se aparean. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, según la definición, son especies distintas. Para ser de una misma especie, tiene que haber apareamiento. Vale, sí va a haber cuestionario. A veces pasa lo contrario. A veces dos animales no se parecen en nada, pero son de una misma especie, como los perros. Un chihuahueño no se parece en nada a un pug, pero a veces entre los chihuahueños y los pugs sí hay apareamiento y tienen descendencia. Por lo tanto, son de la misma especie según nuestra definición. Esta semana vamos a ver biodiversidad, que como bio significa vida y diversidad significa variedad, entonces la palabra biodiversidad se refiere a todos los seres vivos y sus especies que habitan en el planeta, incluyéndonos a nosotros. Todas las especies que existen se agrupan en 5 reinos diferentes. El primero es el reino de las bacterias, también conocido como monera. Después está el reino protista, en donde se agrupan los protozoarios, que son unos animalitos parecidos a las bacterias, pero con células eucariotas, o sea que tienen núcleo. Las bacterias no tienen núcleo. También son más grandes y vistosos que las bacterias. Después está el reino de los hongos o reino fungi. Antes se agrupaba en este reino, antes este reino se agrupaba junto a las plantas, pero después se dieron hongos, no tienen nada que ver con las plantas, así que les dieron su propio reino aparte. El reino de las plantas se llama así, planta, y aquí están todas las plantas obviamente. Las algas, los helechos, los pinos, las flores, el pasto, los árboles, todo eso aquí está. Y por último está el reino de los animales, que se llama Animalia. Lógicamente, aquí están todos los animales: las esponjas, las medusas, los caracoles, los peces, las ranas, los dinosaurios, las aves y hasta nosotros, aquí estamos. Entonces, empecemos con el primer reino, con el reino Monera, que es el reino de las bacterias, los primeros seres vivos en existir, y aquí se van a agrupar a organismos que cumplan con todas las siguientes características. Todas las bacterias miden de 3 a 5 micrómetros. Eso es pequeño, pero ¿qué tan pequeño? Pues el ancho de un cabello mide 70 micrómetros, así que son bastante pequeñas, no se ven a simple vista. Todas las bacterias son unicelulares y procariotas, o sea que todas las bacterias consisten de una sola célula, la cual no tiene núcleo. Las bacterias se reproducen de manera asexual, por mitosis, o sea que las bacterias simplemente se dividen en dos y ya, sin apareamiento ni nada. Las bacterias también pueden formar este tipo de colonias, las manchitas que se ven ahí. ¿Por qué hacen eso las bacterias? Pues como se reproducen dividiéndose, no se alejan mucho las unas de las otras. Así que con el tiempo, después de muchas divisiones, se van a formar manchitas como estas que están viendo.
Existen tres tipos de bacterias, y anótenlo porque va a venir en el cuestionario. Las eubacterias, y las cianobacterias. Ok, me avisan cuando quieren que le cambie. Se escribe Archaeobacteria, pero como las especies están escritas, la H se pronuncia como una K, es Archaeobacteria. Pues sí, es más simple. Sí, de hecho la estoy grabando para subirlo. Porque grabarla otra vez con mi voz sí me cansaba mucho la voz. Cuando me dicen, ok, como quiera va a volver a salir el nombre. Las bacterias son las bacterias verdaderas, porque en latín eu significa verdadero y bacteria significa pues bacteria. Aquí se agrupan las bacterias normales, por así decirlo, o que no tienen ninguna característica en particular, por bacterias, y las cianobacterias, esas sí son muy especiales. Las arqueobacterias son las bacterias extremófilas. Extremófilas significa que son capaces de soportar y vivir en condiciones en donde un ser vivo, por lo general, no podría. Por ejemplo, la arqueobacteria Deinococcus radiodurans es una bacteria extremófila, la cual es la criatura más resistente a la radiación. Puede sobrevivir, ¿vale? Sí, ajá, extremófila. Puede sobrevivir hasta 1.5 millones de rats. Acuérdense que los humanos con 300 rats ya nos moríamos. Ellos aguantan 1.5 millones. Eso es ser extremófilo. Y el tercer tipo de bacterias son las cianobacterias, que son las bacterias verdes. Se les llama así porque son capaces de realizar fotosíntesis, de que son bacterias y no plantas. Ese fue el primer reino, el de las bacterias. Ahora sigue el reino 2, el reino de los protistas, o protozoarios o protozoos. Es el segundo reino más primitivo. Los protozoarios son la evolución de las bacterias, así que tienen algunas cosas que las bacterias no tienen. Por ejemplo, los protozoarios son eucariotas, o sea que ellos sí tienen núcleo. Otra es que las bacterias pueden estar en el aire, en el suelo y en el agua. Los protozoarios no. Ellos son exclusivamente acuáticos. Solo viven en el agua. Están en el océano, están en los lagos, en los ríos y hasta en un charco. Ahí viven protozoarios. Existen 4 tipos de protozoarios y se clasifican según la manera en la que se desplazan, en la que se mueven. Así que tome nota porque viene en el cuestionario. Tipo número 1. Ciliados. Son los son los protozoarios que se desplazan por cilios. ¿Y qué rayos es un cilio? Pues los cilios son esos pelitos que tienen alrededor del cuerpo. Ellos utilizan los cilios para moverlos y así poder nadar. Tipo número 2 de protozoario, amibas. Son los protozoarios que se mueven deformándose. Además, las amibas también se alimentan por fagocitación. ¿Qué quiere decir eso? Que rodean a su alimento con su cuerpo, luego lo atrapan y se lo van comiendo poco a poco hasta que ya no quede nada. Entonces las amibas no solo se deforman para moverse, sino que también se deforman para alimentarse. A manera les traigo un video de una amiba queriéndose comer a un ciliado. Y está bien chido porque tiene música de Linkin Park. La pelea dura como 2 minutos, así que les voy a poner el link para que vayan a verlo. Y ahorita que terminen me avisan para seguirlo, ¿ok? Sí, lo voy a poner en el chat para que vayan a verlo. Listo, ahí está. Ahorita que terminen, me avisan. Para mí ese no es un tipo de ciliado. Entonces vamos a seguirle. Segundo tipo de protozoario,
¿Mande? Sí, ahorita lo terminas de ver. Flagelados son el tercer tipo de protozoario, que son los protozoarios que se mueven con flagelo. El flagelo es esa colita que tienen ahí, o colitas, porque a veces tienen más de un flagelo. Se parecen mucho a los cilios, son pelitos muy cortitos. Los flagelados están bien largos, son como las colitas de los espermatozoides. El flagelo no solo les sirve para moverse, también lo usan para alimentarse y para sentir. Este es un video de un flagelado usando su flagelo para las tres funciones. Se mueve con él detecta el alimento con él y se alimenta con él. Dura 1 minuto, se los voy a poner en el chat. Cuarto y último tipo de protozoarios, los esporozoos. Son los protozoarios que no se mueven. Esos protozoarios siempre son parásitos, o sea que se alimentan de alguien más sin matarlo, y viven en los líquidos corporales de los seres vivos que parasitan. Viven en la sangre, en la orina, en las heces, y son los líquidos corporales los que los desplazan. Por ejemplo, si un gato infectado con esporozoos orina en un charco de agua, y luego tú llegas a tomarte esa agua, el esporozoo se pasó del gato al charco y luego se pasó a ti. Así es como ellos se mueven. Ahora siguen los hongos. Los hongos se agrupaban antes en el reino de las plantas, pero después se dieron cuenta que los hongos no tienen nada que ver con las plantas, así que ahora están aquí, en su propio reino aparte. Características de los hongos. Los hongos son eucariotas, o sea que tienen núcleo. Los hongos también se reproducen por medio de esporas. Las esporas son células reproductoras de los hongos y no necesitan ser fecundadas. En donde cae una espora, si las condiciones son buenas, va a ir un honguito. Los hongos tampoco tienen clorofila, y como no tienen clorofila, es decir, que son heterótrofos, porque no producen su propio alimento. Necesitan comerse a alguien más. ¿Y entonces qué comen? Pues tienen principalmente dos tipos de alimentación. Saprófitos, es decir, que se alimentan de algo que ya se murió, y parásitos, es decir, se alimentan a expensas de otro ser vivo, pero casi siempre sin matarlo, o tratarlo. Además, los hongos son inmóviles, excepto sus esporas. Ellas sí se mueven. Los hongos se dividen en dos partes, seta y micelio. El micelio son pequeños filamentos debajo de la tierra que usan los hongos para alimentarse. Son como las raíces, pero de los hongos. Y no se llaman raíces, se llaman micelio. Y la seta con S es la parte exterior del hongo que contiene las esporas. Lo que nosotros le conocemos como champiñón, esa es la parte exterior del hongo. Como pueden ver, los hongos y la casita de los pitujos. Como pueden ver, los hongos no son plantas. O sea, sí tienen algo parecido a raíces y no se mueven, pero los hongos no producen su propio alimento, no hacen fotosíntesis, no tienen hojas, los hongos no son plantas. Mande. Ok, bueno, ok, como quiera ya es la última diapositiva. Hay dos tipos de hongos y tienen nombres bien extraños. Lo siento, ya no se los puse y anótenlos porque van a venir en el cuestionario. Cigomicetos son los hongos microscópicos, los que no se pueden ver a simple vista. Y basidiomicetos son los hongos macroscópicos, los que sí se ven a simple vista.